Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy la Historia, comenzamos. Bienvenidos mis repensadores a un episodio más. Si eres nuevo en el canal o en el podcast, bueno, pues estamos aquí hablando o repensando nuestra historia. Este es un lugar para que recordemos, reflexionemos, repensemos todas nuestras ideas sobre la historia. Si eres asiduo, bueno, pues ya nos encontramos en el siglo XIX y pues déjame recordarte, suscríbete a nuestro canal en YouTube, síguenos en Spotify, nos ayudarías mucho siguiendo esas indicaciones. Muy agradecido con obviamente todas las invitaciones que hemos hecho. Vienen cosas muy padres. También, bueno, pues si quieres suscribirte a nuestro grupo de Facebook, bueno, eres totalmente bienvenido. El grupo se llama Repensadores de la Historia. Entonces ahí voy a estar compartiendo, o más que otra cosa que compartir, es tener un contacto más cercano con ustedes, los escuchas de este podcast o de esta cuenta en Spotify, en YouTube, perdón. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias por su apoyo. Estamos llegando a lugares increíbles que yo jamás en la vida me hubiera imaginado, pero muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy tengo un tema bastante interesante que en lo particular cuando lo empecé a armar, déjame contarte que dije, ok, hay ciertas cosas que observé de este tema que bien, espero que nunca se vuelvan a repetir en este país, pero ya saben que a nosotros los mexicanos, en especial, no sé si los latinoamericanos, pero en especial los mexicanos, pues tenemos muy poca memoria histórica y normalmente a veces repetimos lo mismo, pero maximizado al, no sé, a la 10ª potencia. Entonces, cuando estaba haciendo esto, como que vino a mi mente una cierta reflexión de, ok, ¿qué estamos haciendo? Entonces, al final del episodio, quizás compartas o no esta idea que yo tengo. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de la dictadura de Santa Anna, de 1853 a 1855, que es básicamente años después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Recuerden que la invasión acabó en 1848 con la firma de esos tratados en donde México perdió la mitad de su territorio y que, bueno, ¿qué pasa en esos años del 48 al 53? Bueno, vamos a verlo a continuación. Pues bien, amigos, les prometí algo de contexto. Entonces, ¿qué va a pasar en México durante esa época? Bueno, hay varias cosas que quisiera como que entendiéramos para que viéramos cuál era el contexto de México en aquella época. Básicamente tenemos un México muy raro, muy enrarecido, e incluso yo diría que no hay un México. Pero bueno, no me quiero adelantar. Como verán, o si me están escuchando, bueno, sabrán que básicamente en este contexto quiero abordar como los temas siguientes. Primero, hay dos regiones del país que me gustaría que tomáramos en cuenta para este contexto. La primera región es Yucatán. En 1841, Yucatán se declara independiente, mientras en México reina el centralismo. En el proyecto de la Constitución de Yucatán propone la suspensión del fuero militar y eclesiástico, libertad de cultos y la creación de un juicio de amparo para proteger las garantías individuales. Como verán, pues Yucatán era un estado profundamente liberal. Santa Anna no llega a ningún tipo de acuerdo con los yucatecos y recibe o prefiere someterlos con las armas. Algo así como lo haría antes con Texas, pero en realidad no le funcionó. Para 1842, es decir, al año siguiente, pues seguía esta
idea de volverse independiente, incluso pues ya empezó a manejar ciertos acuerdos con algunos países extranjeros, con ciertos países, eh, y este movimiento independentista o separación de Yucatán o de la península de Yucatán, que va a abarcar Tabasco, Campeche, Quintana Roo, eh, y bueno, y obviamente pues Yucatán actualmente. De 1842 a 1848 va a durar este movimiento separatista, pero hay algo interesante durante este movimiento. En julio de 1847 se inicia la guerra de castas en Yucatán. El 25 de julio son ejecutados cabecillas indígenas por tener un levantamiento. Los mayas exacerbados asesinan el 30 de julio a toda la población de Tepic. Al año siguiente, en 1848, los mayas sublevados se acercan a Mérida y a Campeche. Muchos yucatecos emigran por toda esta situación de guerrilla o guerra que se vive en aquel territorio. Yucatán, separado de la República, busca ayuda de Estados Unidos por medio de Justo Sierra O'Reilly, lo cual, pues, obviamente, antes de la invasión, después de la invasión norteamericana, pues ya no querían más territorio, ya no querían tener mayor conflicto con México, entonces, pues no hay tanto caso. Belice, que era una colonia inglesa, alienta a la rebelión indígena con el propósito de anexarse, pues obviamente, las tierras yucatecas. Ellos estaban incitando a los indígenas, pues para atenuar más este movimiento, es decirlo, más fuerte hacia el gobierno mexicano. José María Luis Mora, embajador de México en Inglaterra, busca ayuda en este país para terminar con esta masacre. Finalmente, el 17 de agosto de 1848, Yucatán se incorpora a México de manera definitiva, después de recibir ayuda del presidente Herrera. No obstante, continúa la guerra de castas hasta principios del siguiente siglo. Dejen un comentario si quieren que hablemos de esta guerra de castas bastante interesante. A mis amigos de Yucatán, de la península, ¿les interesaría que habláramos de este tema? Bueno, déjame en los comentarios, déjame en el grupo de Facebook para preparar el material. Les dije que en algún momento pues íbamos a hablar de dos regiones. Bueno, la siguiente región es en el norte. Hagan de cuenta como el polo opuesto, ahí en el Golfo de California, en el Mar de Cortés. Toda esa zona va a sufrir ciertos ataques. Aquí vamos a tener también en 1849 hay un ataque de los franceses y los norteamericanos en Sonora y Campeche. Entonces, algunos filibusteros o piratas van a estar atacando estas zonas. En 1852, el filibustero francés Gaston de Roussel-Bourbon, perdón mi francés si no es bueno, obtiene la concesión para explotar las minas de Sonora y después el muy abusivo declara la independencia de Sonora. Así, tal cual, ¿no? Recuerden que el norte está muy despoblado y básicamente es el viejo oeste. Mientras tanto, en 1853, un año después, un filibustero norteamericano, William Walker, se apodera de Baja California y también proclama la República de Sonora y Sinaloa, que abarcaba Baja California, la península de Baja California. Desde hace mucho tiempo, los estadounidenses estaban viendo con buenos ojos la península de Baja California. Sin embargo, era un territorio muy difícil y obviamente el Golfo de California también lo querían, sobre todo en los estados sureños. Y bueno, nunca se les hizo. También, déjame tus comentarios si quieres que hablemos de esta toma que tuvo William Walker y Gaston Roussel, para ver de qué trataba esta toma de Sonora o la República de Sonora y Sinaloa, que a mis amigos de Spotify, bueno, en YouTube tenemos ahí esa bandera con dos franjas rojas y en medio una franja blanca y con dos estrellas, que pues protagonizaban la bandera de la República de Sonora y Sinaloa. Bueno,
Pues ese es el contexto y una anécdota de nuestro personaje principal del episodio de hoy es que vamos a tener que para 1844 en la Ciudad de México al pueblo derriba la estatua de Santana. Ahí tenemos una litografía de la época y destierra su pierna por las calles. La pierna que, si recuerdan, pues había enviado hacia una tumba. La destierran y la empiezan a arrastrar por toda la Ciudad de México. Recuerden que Ciudad de México no es el monstruo del cual estamos hablando en este momento. Ciudad de México era un pueblito donde todo el mundo se conocía básicamente. Y bueno, para 1847, durante la guerra contra Estados Unidos, como ustedes sabrán, que culminaría un año después con la casi cesión de mitad del territorio mexicano, Santana fue sorprendido por un batallón de soldados estadounidenses en la batalla de Cerro Gordo, donde perdió su prótesis. Santana logró escapar con la ayuda de sus soldados, quienes lo acarrearon en hombros. Los soldados de Illinois encontraron en el lugar unos $16,000 en oro que iban destinados a la paga de los soldados mexicanos y la pierna artificial y el pollo que Santana se iba a comer. Eso encontraron. Los soldados entregaron el dinero a sus superiores, se comieron el pollo y, esto cuenta la leyenda, se apropiaron de la prótesis. Incluso aquí hay un chisme que quizás en algún momento pues los soldados jugaron béisbol con la pierna de Santana, con la prótesis, para ser más precisos. Las tropas regresaron a Illinois, donde el pueblo de Windsor fue rebautizado con el nombre de Cerro Gordo en conmemoración a esta batalla. El regimiento de voluntarios fue convertido luego en Guardia Nacional de Illinois y su trofeo de guerra, la pierna artificial de Santana, está depositada ahora en el Museo de la Guardia en el campo de Lincoln en Spring. Ha habido algunos intentos por regresarla, pero bueno, pues es un premio de guerra, un trofeo de guerra, mejor dicho. Muy difícilmente quisieran regresar, ¿no? Pero bastante curioso esta situación. Vean cómo el pueblo en algún momento pues odiaba a Santana. Entonces, ¿qué pasa, Leo? ¿Qué sucede con Santana que lo volvemos a traer ya en este último periodo? Pues somos raros los mexicanos, ¿no? El grupo de mexicanos que en ese momento, sobre todo los políticos mexicanos, van a estar divididos en dos grandes grupos que vamos a ir viendo con más detenimiento. Pues resulta, ya vamos a pasar con nuestro personaje principal. Tenemos a ¿por qué regresaría Santana al poder? Bueno, un texto que yo te voy a estar relatando aquí, que lo escribe Raúl González Lezama y obviamente lo vamos a comentar, se llama La dictadura, el último gobierno de Antonio López de Santana. Y en donde hace un recuento bastante interesante, que voy a ir rescatando algunas notas y comentando otras afirmaciones que hace nuestro querido Raúl González Lezama del INERM, en donde pues va haciendo esta figura de Santana y lo vamos a ir viendo cómo se va perdiendo. De ser el héroe, uno de los héroes de la independencia, a perderse como en o embriagarse de poder, e incluso, bueno, como que perder el piso, aunque nos deja ver un poquito Raúl González, y quizás esto ya lo traía desde antes, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con ello. El general de división Antonio López de Santana ocupó la presidencia de la República en 6 ocasiones. Para ser preciso, pues van a ser 11 intermitentes. La última de ellas, y es la que vamos a dedicarle a este episodio, es la de 1853 a 1855. Es la única que merece, en realidad, el calificativo de dictadura o de dictador. A pesar de la leyenda negra que rodea a su persona, Santana accedió a su último mandato por expresa invitación de sus paisanos y no mediante un golpe de Estado. Tampoco se hizo del poder omnímodo, es decir, absoluto, por medio de intrigas y amenazas. Esa facultad le fue otorgada
de forma deliberada por quienes lo convocaron a ocupar la presidencia. Para entender esta situación, es necesario analizar los antecedentes inmediatos y el contexto en el que se produjo. Como bien les señalo, siempre hay que entender, ya sonamos, siempre esto vamos a decir algunos historiadores, depende del contexto. Entonces, veamos el contexto de Santana, por qué se va a convertir en un dictador. Bueno, pues resulta que el 2 de febrero de 1848, como hemos estado recordando, se firmó en la villa de Guadalupe Hidalgo, los tratados de paz, de amistad y límites entre Estados Unidos y la República Mexicana. Se trató de un fuerte golpe para los mexicanos de entonces, pues tras una desastrosa guerra, se perdieron de forma súbita dos grandes bienes. De forma material, le fueron arrebatados muchos kilómetros cuadrados de territorio, pero el daño más lamentable fue intangible. Se destruyó la enorme confianza con que México había nacido a la vida independiente en 1821, creyendo que estaba destinado a ocupar un lugar en el concierto de las naciones. Sí, se pensaba eso, pero, híjole, lamentable noticia tenemos que mencionarles pues a algunos amigos. Al buscar la explicación de la derrota militar, se concluyó que había faltado unidad nacional frente al conflicto y que, como lo denunció Mariano Otero, en México no hay. Vamos a repetir eso. Y que, como lo denunció Mariano Otero, en México no hay ni ha podido haber eso que se llama espíritu nacional, porque no hay nación. Resultó claro que era necesario trabajar para construir esa nación y esa identidad, y en torno a estas crear instituciones que proporcionaran a sus habitantes seguridad y progreso que tanto anhelaban. No obstante, la tarea se antojaba imposible, sobre todo por la profunda división entre bandos y facciones. Recordemos que esos bandos y fracciones ya los hemos estado recordando en algunos episodios, que son liberales, conservadores, de logias masónicas, ¿no? Yorquinos, escoceses. Entonces, imperialistas, republicanos, estos bastiones que van a estar básicamente durante toda la vida de casi, sí, toda la mitad del siglo XIX en México. Hacía fracasar cualquier tentativa de construir un orden basado en un documento constitucional que pudiera satisfacer a todos. A lo largo de la vida independiente de México, los intentos de transformar estas estructuras políticas, pues dieron básicamente que sobre las que se apoyaba el Estado provocaron invariablemente una violenta reacción. Vamos a repetir eso. A lo largo de la vida independiente de México, los intentos de transformar las estructuras políticas y sociales sobre las que se apoyaba, obviamente, el Estado mexicano, provocaron invariablemente que una violenta reacción por medio de las azonadas, motines y revoluciones obligaba a dar marcha atrás a los promotores de estos cambios. Recordemos a Valentín Gómez Farías con las reformas del 33, recordemos por algún momento las 7 leyes de los centralistas, es decir, cada grupo que quería ocupar o daba alguna idea de cómo restablecer un orden, el otro grupo decía jamás. Y o hacía un motín, o hacía un movimiento, o hacía un plan, y todo se iba a la tostada, ¿no? Entonces, básicamente, eso era lo que sucedía con estos dos muchachos que se van a estar peleando, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a tener? Pues resulta que detrás de todos estos alzamientos se encontraban los conservadores, quienes eran enemigos de toda reforma que alterara el esquema político sustentado en sus privilegios, en la iglesia o el ejército. A ellos se sumaban los grandes comerciantes, los agiotistas, que obtenían grandes ganancias por el contrabando y la especulación con los contratos gubernamentales.
Nada parecido en la actualidad. Eh, vamos, ahora quizás este discurso que quiere llevar en la actualidad el presidente, mm, podría decir no tal cual, o sea, se parece, pero no tanto, como decimos acá en México. Vamos a hacer un hincapié en esto. Estos dos grupos que vamos a estar observando durante el siglo XIX pues van a tener ciertos motivos interesantes pues para salir a flote o querer terminar con esta revolución. Sin embargo, me parece que es interesante remarcar que ahora lo que él llama conservadores, híjole, hay que ponerle quizás un asterisco, ¿no? Bueno, me estoy desviando. Em, lo que sigue es que en escasas 3 décadas de existencia se habían ensayado ya casi todas las formas políticas de gobierno y todas habían fracasado. Se culpó con mayor vehemencia al federalismo y a las formas de representación popular de haber destruido la unidad de la nación. Por lo tanto, la solución era establecer una dictadura, un ejecutivo con facultades legislativas, capaz de mantener relaciones con el ejército, el clero y los dueños del capital, elementos considerados los pilares del Estado. Ajaja, ¿quién me suena? No, no es cierto. El punto es que el tener a un dictador, ellos decían, bueno, ya ocupamos un presidente, ya ocupamos a un emperador con Iturbide, ya ocupamos a los federales, ya ocupamos a los centrales, pues ya lo único que queda pues es que haya un dictador aquí. Bueno, los mexicanos del siglo XIX pensaron eso. Esa forma de pensar se hallaba muy generalizada en el país cuando, el 26 de julio de 1852, en Guadalajara, se pronunció José María Blancart. Su movimiento, que en un principio se dirigía a derrocar al gobernador del estado, se amplió, procurando la caída del presidente Mariano Arista. El coronel Francisco Cosío Bamonde, que anteriormente se había pronunciado en La Piedad en contra del gobernador Melchor Ocampo, se adhirió al nuevo plan. Anastasio Rodríguez, en Aguascalientes, hizo lo propio, tomó el control de esa entidad. Fue proclamado por Carlos Sánchez Navarro el Plan de Guadalajara el 13 de septiembre, que incluía en su artículo, el artículo número 8, que dice así: la nación invita al general Antonio López de Santana para que regrese al territorio de la República, para que coopere al sostenimiento del sistema federal y al restablecimiento del orden y la paz. Ah, caray, estaban invitando a Santana para que cooperara. Les recuerdo, Santana ya estaba en el exilio, estaba en Colombia, me parece, después de la derrota que tuvo contra Estados Unidos. Y bueno, pues aquí se le hacía la invitación, ¿no? ¿Aceptó? Bueno, pues resulta que este plan de Guadalajara fue modificado el 20 de octubre, agregándose la convocatoria de un Congreso Extraordinario. A esta modificación se le llamó el Plan de Hospicio. La rebelión, que hasta este momento no había traspasado los límites regionales, de súbito se convirtió en una auténtica revolución nacional. Para combatirla, el presidente Arista, a través de su ministro de Hacienda, Guillermo Prieto, pidió al Congreso la autorización para contratar un préstamo por 3 millones de pesos y aumentar todas las contribuciones directas en un 50%. Es decir, pedir dinero para para enfrentar a esta rebelión. El Poder Legislativo hizo oídos sordos a las demandas económicas y se negó también a otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo. Viéndose maniatado, Arista presentó su renuncia. Dijo, así yo no puedo gobernar. Lo sucedió en el cargo el jurista Juan Bautista Ceballos, quien dimitió tras 30 días de infructuosos esfuerzos. Su lugar fue ocupado por el santanista José María Lombardini, quien allanó el camino para el retorno de Antonio López de Santana. Y aquí me parece bastante interesante cómo estas personas del Congreso ya están ideando, teniendo la idea de generar un poder absoluto a Santana. Ahora sí como que darle todas las llaves del coche y decir, ok, todo esto es tuyo, adelante, ¿no? Y bueno,
Aquí me parece algo interesante de lo que dice el autor. Conociendo su carácter, se pensó que la presencia de Lucas Alamán en su gabinete serviría como un contrapeso que equilibraría o frenaría los posibles excesos del general. De forma adicional, en lugar de una Cámara de Representantes, un Consejo de Estado vigilaría la actuación del presidente y le proporcionaría la asesoría necesaria para ejercer un gobierno eficiente y acorde a las auténticas necesidades del país. Entonces tenemos aquí a un Lucas Alamán que va a estar moderando. Recuerden que Lucas Alamán pues vio o vivió básicamente durante su juventud pues la independencia de México, ha visto todos estos cambios. Entonces esta mente que está ahí viendo todos estos cambios y dio una forma de gobierno, como era el que centraba siempre, como el maestro, si podemos verlo así, de Santana, ¿no? Entonces, lo veía con mucho respeto y decía, bueno, ok, quizás tenga razón Lucas Alamán. Bueno, pero lo que a mí me interesa aquí es que conociendo su carácter, ellos ya sabían que Santana era un tipo que no se le podía decir que no. Entonces, híjole, recuerden, hay varias cosas que ya nos ha dejado Santana durante esta historia o este relato del podcast. Es decir, pues ha enterrado su pierna, le hizo un funeral a su pierna, eh, cada vez que venía a algún país extranjero, se arrojaba prácticamente, aunque perdiera o no, pues siempre se arrojaba el país, la gente lo ovacionaba por tener este arrojo, este ímpetu de luchar contra el enemigo. Pero ya cuando va perdiendo batallas, pues es cuando ya la gente pues se empieza a desconocer de él, ¿no? Un poco lo que pasa en la actualidad quizás con algunos futbolistas. Mis contemporáneos, si les encanta el fútbol, Santana en algún momento me recordó a Cuauhtémoc Blanco, como que no había grandes futbolistas en la época donde estaba ya Cuauhtémoc Blanco en las últimas, y llamaban otra vez a Cuauhtémoc Blanco a la selección, ¿no? Como para ahí medio estabilizar el barco. Pero bueno, eh, resulta que el viernes 1 de abril de 1853, Santana desembarcó del paquete inglés Savón, que lo había trasladado a Veracruz desde su exilio en Sudamérica. Era un poco más del mediodía y fue recibido por las autoridades del puerto y por comisiones de varios estados de la República. El día 20 del mismo mes, en la Ciudad de México, fue investido con la banda presidencial y conforme a lo acordado, designó a Alamán ministro de Relaciones, puesto que equivalía a nombrarlo primer ministro de su gobierno. También formaron parte del gabinete Teodosio Lanares, Teodosio Lares, Manuel Díez Bonilla, Antonio Jaro y Tamariz, Joaquín Velázquez de León y José María Tornel. Pese a encontrarse muy quebrantado de su salud, tan solo 2 días después de haber tomado posesión del ministerio, Alamán presentó las bases para la administración de la República, documento que regiría mientras fuera expedida una nueva constitución. También fundó el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, así como el Consejo de Estado compuesto por 21 individuos, divididos en 5 secciones que corresponderían a cada una de las secretarías de Estado. Reorganizó el cuerpo diplomático, creó la figura del Procurador General de la Nación y dispuso que fueran separados del ejército mexicano los militares que en la guerra del 47 se constituyeron prisioneros voluntarios de los norteamericanos. Rearmó el Estado mexicano Lucas Alamán. Pero, híjole, ¿qué creen que pasó? Pues la muerte de Alamán, ocurrida el 2 de junio, significó, entre muchas otras cosas, el fin de la esperanza de controlar a Santana, quien a falta de un verdadero ideólogo comenzó a implantar en México su particular visión del pensamiento conservador, convirtiendo en ridículo el proyecto político de Don Lucas, que habría deseado desarrollar. En teoría, las facultades extraordinarias de Santana debían terminar el 6 de febrero de 1854, y aquí pongan atención. No obstante, un pronunciamiento ocurrido en Guadalajara el 17 de noviembre de 1853 exigió que sus facultades fueran prorrogadas de forma indefinida.
Nuevos alzamientos en igual sentido llevaron o sirvieron de excusa para que el Consejo de Estado se decidiera el 16 de diciembre a declarar que debía continuar al frente del gobierno en las condiciones en las que venía desempeñando sin fijar un término para su conclusión. En síntesis, que se religiera, ¿no? Que permaneciera en el poder. Ni siquiera una reelección, no había elecciones, y se quedara ahí en el poder. No obstante, las esperanzas de pacificación del país y de las promesas emitidas a su retorno, Santana construyó un régimen despótico y autoritario. Cobijó de manera desmedida a sus favoritos, coartó las libertades ciudadanas, se rodeó de un boato propio de un monárquico europeo, resucitando la Orden de Guadalupe, creada durante el imperio de Iturbide, y para así adoptó el título de Alteza Serenísima. Fíjense, ahí ya estamos perdiendo a Santana. En opinión de sus contemporáneos, en lugar de un gobierno, el general montó un inmenso carnaval. ¡Wow! ¿No? Aquí interesante, esta frase me gustó mucho. Déjenme, lo voy a poner en eco. En opinión de sus contemporáneos, en lugar de un gobierno, el general montó un inmenso carnaval. Ahí va a quedar como con letras de oro. Para sostener su tren de vida, cargó a los contribuyentes de impuestos exorbitantes, además de restituir las alcabalas, que esto ya estaba del virreinato. Decretó gravámenes sobre la propiedad y el trabajo, y otros más extravagantes, pues por lo que es famoso Santana, ¿no? Exigiendo el pago de $1 mensual por cada perro. ¿Ah? Aunque no me crean, sí, por cada perro. El incumplimiento era castigado con multas hasta de 20 pesos y, híjole, aquí esto está muy feo. Y la muerte del animal. Dios santo. Uno de los más recordados fue el impuesto que debía pagarse por cada puerta o ventana. Entonces era muy común que en aquella época la gente, y mis amigos de la República Mexicana no me dejarán mentir, en algunos pueblos mágicos las ventanas están ladrilladas, donde había una ventana, sobre todo en esas casas viejísimas de las casas del siglo XIX, sobre todo en el interior, acá en la baja muy poco, pero en el interior van a poder observar que lo que eran puertas o ventanas están tapizadas con ladrillos, y esto era pues para no pagar por ese impuesto, ¿no? Entonces, si ustedes han creído que los impuestos del día de hoy son una basura, o imagínense en aquella época. Bueno, entonces, ¿qué más nos va a preparar aquí Santana? Bueno, el descontento se transformó en irritación, y en lugar de moderar su conducta, el gobierno, esto también ponga la atención, el gobierno publicó un bando contra los que murmurasen contra la autoridad. Censurarán sus disposiciones o publicaran malas noticias. Oh, ¿quién es quién? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Si eres Chairo o eres seguidor de Andrés Manuel, a lo mejor esto dices, mira, ya se hacía desde antes. En él se imponía una multa de 200 pesos a cualquiera que, viendo cometer esas faltas, no denunciara a sus autores, eso le iba a pasar. Se canceló la libertad de imprenta y se impuso la pena de destierro a todo sospechoso de conspiración, la cual se aplicó sin distinción a hombres, mujeres y jóvenes, sin hacer excepción por vejez o enfermedad, quedando las familias en completo desamparo. Para causar mayores aflicciones a los desterrados, a los habitantes de tierras frías se les enviaba a climas ardientes del sur, o se confinaban los habitantes de estos a las regiones del norte. Los desgraciados proscritos eran obligados a vivir en poblaciones significantes donde no encontraban medios para subsistir. En suma, el régimen de Santana se convirtió en el gobierno de un hombre, híjole, aquí esto está interesante, poseído de algo como un delirio de poder, que veía en cada individuo un conspirador, y con esa óptica hizo
de la persecución una forma de gobernar. Fueron víctimas del destierro destacados liberales como Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga, José María Mata y muchos otros. Cosa muy, muy interesante, que ellos van a estar después en Estados Unidos armando un plan para quitar a Santana. Y que posteriormente, spoiler alert, pues vendrán a quitarlo con ayuda de Juan Álvarez. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Para colmar el vaso del descontento, Su Alteza Serenísima, el general presidente firmó con Estados Unidos un tratado por el cual México cedía el territorio de la Mesilla a cambio de 10 millones de pesos. En total, se perdieron 339.370 hectáreas pertenecientes a los estados de Sonora y Chihuahua. Y aquí es donde me quieres explicar o me estás diciendo que Santana dijo, sí, voy a vender ese territorio. ¿Por qué? Pues porque soy el maldito presidente y puedo, ¿no? Por eso aquí el autor pues menciona que pues, para colmar el vaso del descontento, ¿no? Y aquí se le quedó el mote de que vendió el territorio. Ahí es importante aclararlo, no por la pérdida de Arizona, California, de hecho allá ya no estaba Santana, pero esta vendida del territorio de los tratados Gadsden o la compra de la Mesilla, es eso por lo que se le tacha de vendepatrias, por ese acontecimiento. Entonces, subrayenlo ahí para que lo tengan en cuenta. Y no es defendiendo a Santana, no. O sea, para que lo juzguemos por las cosas que fueron. Bueno, pues resulta que el 1 de marzo de 1854, el coronel Florencio Villarreal, de acuerdo con Juan Álvarez, promulgó en la Hacienda de la Providencia el Plan de Ayutla, que fue retomado el 11 en Acapulco por Ignacio Comonfort. La revolución encabezada por Álvarez, caudillo de la independencia, muy grande, estalló el 1 de mayo. Recordemos que Juan Álvarez va a estar con las tropas de Morelos y posteriormente con las de Guerrero. O sea, va a estar ahí Juan Álvarez. Ya Juan Álvarez en estos momentos de los 50 del siglo XIX, pues ya es una persona de edad. Tratando de mostrar la legitimidad de su gobierno y la popularidad de su persona, esto hasta me revuelve el estómago. Fíjate muy bien, escúchame con atención. Don Antonio convocó a la celebración de un plebiscito en el que la población decidiría si debía continuar al frente de la presidencia. Caray, o sea, esto de las consultas no es nuevo. No, la consulta se llevó a cabo el 1 de diciembre de 1854. Adivina los resultados. Los resultados fueron dados a conocer por el periódico El Universal, un periódico conservador que se había caracterizado por su desmedida adulación al régimen. ¿Soberano? No. Deja de estar haciendo comparaciones. De acuerdo con el diario, 435.530 personas se manifestaron por la permanencia de Santana en el poder. Y únicamente la despreciable cantidad de 4.075 se pronunciaron en su contra. La referida publicación, El Universal, narró así el entusiasmo popular al conocer el resultado del plebiscito. Ayer fue un día de júbilo para esta capital. El comercio se cerró a las 12. Se pusieron colgaduras en los balcones y por la noche hubo una iluminación general. El pueblo ha celebrado con entusiasmo un suceso que asegura la continuación del orden y fortifica las esperanzas de sosiego y bienestar que todos ciframos en Su Alteza el Presidente. Caray, hasta pensé que era Noroña. No es cierto. Ya voy a tratar de dejar de comparar, perdón. El punto es que acá, mientras estaban haciendo sublevaciones con Juan Álvarez, se empezaba a formar el plan de Ayutla, estaba empezando a permear en varias zonas de la República, pues Santana dijo, no, pues la gente me adora, es más, miren, voy a sacar un plebiscito, decir, una consulta ciudadana en donde ustedes verán que la gente
quiere que me quede, ¿no? Entonces, muchachos, la historia, no estoy diciendo que la historia se repita, sino que seguimos ocupando las mismas técnicas, ¿no? Pero bueno, no me quiero enojar, ok. Pero el panorama que presentaba el Universal, pues obviamente no compaginaba con la realidad. La revolución se extendía y sus triunfos cada vez más frecuentes minaban los cimientos de la dictadura. Ojo, estos levantamientos van a llevar obviamente muertes, obviamente guerras, no es nada más, a veces los maestros decimos levantamientos y los mencionamos como algo muy fácil. En realidad, pues hay que precisar esto, llevan muerte, destrucción, hambruna, violación, todo ese fin de cosas que ustedes ya sabrán. Bueno, minaban los cimientos de la dictadura. Pese a que sus voceros se afanaron por desmentir los rumores de su inminente renuncia, el 9 de agosto, por la madrugada, salió Santana de la capital, casi hurtadillas, es decir, a escondidas. Se dijo oficialmente que viajaba a Veracruz para encargarse persona de restablecer el orden alterado por pequeños disturbios en aquel departamento. Veracruz, su casa. Ese mismo día fue publicado un decreto que establecía que en caso de necesidad, un triunvirato compuesto por el presidente del Supremo Tribunal, el licenciado Ignacio Pavón, y los generales Mariano Salas y Martín Carrera sucederían al dictador. Como suplentes fueron señalados los generales Rómulo Díaz de la Vega e Ignacio Mora Villamil. Su principal obligación consistiría en convocar a la nación para que se constituyese según su voluntad. Los habitantes de la Ciudad de México se dieron cuenta que habían sido abandonados a su suerte. Sin embargo, las cosas permanecieron en calma por algunos días. Muy temprano en la mañana del 13, en la Alameda comenzó a reunirse un grupo de personas que pronto alcanzó una gran multitud. Estos individuos de varias condiciones y profesiones estuvieron de acuerdo en pronunciarse en favor del plan de Ayutla y para constancia acordaron extender un acta popular en la que podría adherirse mediante su firma todo aquel que lo deseara de esa forma. ¿Cómo? Sí, pues desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde se añadieron rúbricas al documento que fue entregado a la casa de en las casas consistoriales al general Rómulo Díaz de la Vega por una comisión encabezada por Francisco Zarco. De forma paralela y sin conexión aparente con el hecho anterior, la guarnición de la Plaza de México decidió adherirse a la revolución y eligieron como cabeza del movimiento al general Díaz de la Vega. Entonces, pues ya estaba más dicho que pues, la renuncia de Santana al fin de la dictadura pues, estaba ya ahí en la puerta, ¿no? Mientras tanto, Santana desde Perote, Veracruz, dirigió un manifiesto a la nación en el que se llenaba de autoelogios y recordaba a sus ingratos compatriotas que lo habían llamado de un destierro para salvar a México de la anarquía y que de forma unánime las autoridades de los estados se habían pronunciado por su regreso, produciendo el decreto del 17 de marzo de 1853, que declaraba que era la voluntad de la nación que él ocupara la primera magistratura con facultades omnímodas. Después de este amargo y prolongado recuento de agravios, presentó su renuncia a la presidencia y vía telegráfica ordenó que a las 12 de ese mismo día fuera instalado un triunvirato que señalaba el decreto del 9. El general Díaz de la Vega le contestó refiriéndole lo ocurrido con un pronunciamiento de la guarnición, la agitación de la población y el desaconsejado la erección del triunvirato, argumentando que sería desconocido por el país entero. El 18 de agosto, siendo despedido con todos los honores por los miembros del ejército, se embarcó en Veracruz y no volvería a ocupar nuevamente la presidencia de la República. ¿Qué va a pasar con Santana? Bueno, pues va a estar en el exilio bastante tiempo. Ya finalmente, ¿cómo acaba su vida? Va a querer intentar regresar durante, me parece, de la intervención francesa,
pero pues no es admitido. Y pues la vida de Santana acaba muy fea, acaba solo, sin ningún peso, y ya después es regresado acá a México, pues por sus servicios a la nación, y pues le dan una muerte, pues digamos algo digna, pero muere solo, ciego, y obviamente pues ya con todos los desgastes que toda su vida de guerra lo llevó, ¿no? Y bueno, ahí acaba, pues digamos que la dictadura. También, pues, no todo fue malo. A pesar de todo, debemos reconocer que durante este breve periodo donde el abuso del poder y la extravagancia fueron la nota, también fructificaron unos cuantos proyectos que significaron un importante avance desde el punto de vista jurídico y administrativo. Entre estos destacan la Ley para el Arreglo del Contencioso Administrativo y el Código de Comercio de 1854, más conocido como el Código Lares. Eso a nivel administrativo, que a lo mejor no es tan trending topic como pues, lo que voy a decir a continuación. Fue también cuando por medio de un concurso público, México adquirió el himno nacional, que actualmente reconocemos como propio y que fue interpretado por primera vez en el Teatro Nacional el 16 de septiembre de 1854, ya con la música compuesta por Jaime Nuno. Es una de las cosas interesantes que tiene Santana, que dijo, bueno, lo que le hace falta a esta nación es un himno nacional. También déjame un comentario si quieres hablar, o que hablemos, perdón, si quieres que hablemos del himno nacional, de su historia, si es cierto, esos chismes que se dan, de que no dejaron salir hasta que vean la letra boca negra, bueno, eso lo comentamos en otro episodio. Repensemos este episodio y a mí me gustaría que tú me dejas en los comentarios qué piensas de estas reflexiones o que repensemos de manera conjunta estas ideas. Sí, fue muy extravagante la dictadura de Santana, esto obviamente se ve a leguas. La gente o los políticos de aquella época pues pensaron que pues, era muy bueno que Santana tuviera todo el poder. Obviamente confiaban en que Lucas Alamán, ahí ayudado como su primer ministro, condujera o la ideología entre algo liberal, algo conservador, mediara ahí entre esos dos, que pudieran llevar a México a una zona estable. Sin embargo, pues la muerte de Lucas Alamán, como aquí lo relatamos, pues fue un parteaguas para la vida de Santana, y a partir de ahí pues no va a tener control. Entonces es cuando comienzan a tener todas estas cosas como Alteza Serenísima, o bien también vamos a tener lo de los impuestos, que es, yo creo que lo que siempre encontramos en las sociedades es que a la gente no le gusta que le pongan nuevos impuestos. Entonces impuestos tan ridículos como lo de los perros, o sea, si no pagabas tienes que pagar la multa y aparte pues te mataban al animal. Lo de las puertas y ventanas, bueno, ya eso es un exacerbado, ¿no? Bueno, ¿qué les parece también esto de callar voces, de hacer casi un quién es quién en las mañaneras de Santana, ¿no? Se están hablando mal de mí, no me gusta que hablen mal de mí. Vamos, si han seguido este podcast, un saludo a Carlos, mi amigo Carlos Espinosa. Estás escuchando, pues me acordé de ti cuando hablamos que quizás el presidente actual, Andrés Manuel, llega a parecerse un poco a esta figura del dictador Santana. Cuando todos pensaron que era un gran liberal o que podría llevar a México a una estabilidad, pues llegó con ideas muy conservadoras, ¿no? E incluso me da la impresión que en ese julio del 2018 sintió que todos los mexicanos, la mayoría, ¿verdad?, tenían una votación increíble, se ha sentido con un poder absoluto. Puede hacer lo que quisiera, ¿no? Ahí tenemos pues, lo del aeropuerto y varias cositas ahí que podríamos, o varias medidas que podemos decir, pero no quiero meter como en esos momentos escabrosos. Sin embargo, vemos cosas muy parecidas y creo que la historia se trata de repensar y no repetir. Vean ahí que pues
un personaje como este que le gustaba ser adulado, sacó una consulta para que la gente decidiera si se quería quedar más en la presidencia. Ojalá no lleguemos a eso, ojalá que no, porque México ha pasado por varias cosas y ha construido instituciones bien o mal, pero ahí va. Esas instituciones fueron por personas que perdieron la vida. Entonces, tengámoslo en cuenta. No estoy defendiendo ni al PRI, al desgraciado del PRI, ni al desgraciado del PAN. Lo que digo es, hay que respetar las instituciones que la historia ha creado. No quitarlas, quizás revisarlas. Hay que dejar de destruir para empezar a construir. Entonces, esas son las reflexiones que me quedan. Y pues, si estás de acuerdo, déjame en los comentarios. Si no, también pónmelo en los comentarios. Déjame saber tu opinión. Y bueno, pues pasemos a la fraseroterapia de la semana. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Jorge Luis Borges, uno de mis autores favoritos que te recomiendo sí o sí que leas si es que te gusta la literatura o bien la filosofía o una mezcla de estas dos, porque vamos a encontrar varias cosas con Jorge Luis Borges. Y él menciona, tiene una frase que a mí aprovechando el tema de la dictadura, dije, bueno, vamos a repensarlo en esta fraseroterapia. Y dice así Borges: las dictaduras podrían ser buenas, pero no lo son, porque la dictadura ilustrada es una utopía y las militares son las peores. Creo que es interesante tener en cuenta que las dictaduras por sí mismas, como estos mexicanos pensaron que eran buenas, ¿no? Que iban a sacar algo bueno de aquel acontecimiento. Pero en realidad no, es someterse a la decisión de una sola persona, ¿no? Entonces, ténganlo muy en cuenta y a cualquier nivel, a nivel personal, también si estás sufriendo una dictadura en casa, ten mucho cuidado hablando quizás de tu pareja, de algún novio tóxico, novia tóxica. Ten mucho cuidado. Las dictaduras podrían ser buenas, darle sentido a tu vida, pero no lo son porque estás entregando la decisión a otra persona. Entonces, mucho cuidado con eso. Si lo queremos bajar a nivel personal, creo que con esa reflexión me quedo y quiero que con eso te vayas. Esa codependencia o esa dependencia de la decisión de otra persona no siempre es benigna o buena, ¿no? Bueno, pues espero que esta reflexión te ayude a aligerar la carga que traigas este día. Pues bien, mis repensadores, hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo. Hay grandes cosas muy parecidas, bastante raras. Uno pensaría, ok, no que en la actualidad se intenta representar a Madero o a Juárez. Bueno, pues encontramos ahí ciertas coincidencias, ¿no? Finalmente, a mí me gusta pensar de una manera muy, muy radical, que a veces la historia nos da como estos giros cíclicos. Pero bueno, quizás estos giros cíclicos es para aprender. Siempre podemos aprender algo, ¿no? Entonces, déjame en los comentarios, por favor, suscríbete a nuestro canal en YouTube, síguenos en Spotify, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram. También ya estamos subiendo algunos datos ahí en TikTok. Por favor, síguenos en nuestras cuentas de Repensar la Historia. Además, si quieres unirte a nuestro grupo de Facebook de Repensadores de la Historia, envía la invitación y con gusto pues vamos a ir creciendo esta comunidad. Yo por resumir, no me voy a parecer a Santana o a ya sabes quién, pero bueno, ahí tenemos una comunidad muy grande en Facebook de 1000 y tantos. Muchas gracias por ese apoyo. También estamos subiendo los seguidores en Spotify. Ya sé que a veces es muy raro como que yo le ponga a seguir, pero a mí me ayudaría muchísimo que me siguieras en Spotify. También me interesa que tú sepas
la suscripción al canal nos ayuda bastante. Entonces, por favor, dale un like, o bien, danos una vista ahí, por favor, ¿no? También, si quieres hacer una colaboración, tienes alguna duda, quieres que te dé el material que utilizamos, escríbeme un correo a repensarlahistoria87@gmail.com y ahí con gusto te contestamos cualquier colaboración, duda o comentario. Perfecto. Pues bien, con eso nos despedimos y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Hasta la próxima.